El siguiente bloque va relacionado con lo que habéis comentado antes de los vínculos sociales, los vínculos de pareja, cómo ha afectado todo esto a ese tipo de relaciones, cómo ha afectado la construcción de la realidad, por así decirlo, de cada uno. Sí que es cierto que cada caso es un mundo, a cada persona le habrá afectado de una manera o de otra. Hemos visto casos en los que la persona quizás se ha tenido que volver a casa de sus padres, ha tenido que volver al nido, o parejas que de verse puntualmente a convivir 24 horas. Bueno, cada caso es un mundo, pero si queréis comentar algo en concreto acerca de cómo ha afectado este tipo de vínculos sociales, este tipo de vínculos de pareja, algo así específico, genial. Si quieres empezar tu Victoria en este caso. Bueno, cómo no. En realidad, primero que nada, es algo que me quedó colgado del bloque anterior, decir, ¿no? Como que en realidad de las cosas que más creo que nos han afectado es eso, ¿no? El perder los vínculos, ¿no? O alejarnos por un tiempo de nuestros vínculos. Digo, para resaltar lo importante, ¿no? Que es para el ser humano eso, más allá de todo lo demás, los demás aspectos de nuestra vida, ¿no? Más allá de que hoy tenemos la tecnología y seguramente todos tratamos de paliar la situación por videollamadas y demás, no es lo mismo, o sea, acá lo que se hablaba mucho es cómo hacía falta, y sigue haciendo, pero acá te diré que ya se ve gente más teniendo contacto, pero cómo se extrañaba un abrazo, cómo se extrañaba un beso, qué difícil eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo ha cambiado, es todo un tema, lo que vos decís, no es lo mismo la persona que vivía sola y tuvo que irse a vivir de nuevo con su familia por alguna razón, con su familia de origen, o tú planteabas las parejas que de repente no se veían en todo el día porque los dos trabajaban muchas horas y solo se veían en la noche y pasaron a verse 24 horas. Eso se ha visto que ha desencadenado muchas separaciones. Obviamente no es la regla para decir en el 100% de los casos, pero sí ha llevado, ¿por qué? Porque había conflictivas que de repente en el día a día se disolvían por no verse, y la fricción de estar todo el día hizo que eso, o sea, volvemos a lo mismo, no es el COVID lo que genera la separación, sino el encontrarnos con problemas que de repente hacíamos a un lado y nos encontramos con que esa persona de repente nos molesta más de lo que nos habíamos dado cuenta. Es verdad. Miriam, si quieres, por ejemplo. Pues bueno, yo quería comenzar diciendo que no todas las realidades han sido malas, ¿no? Te encuentras los dos tipos de cosas, ¿no? Gente que de repente esta situación de confinamiento le ha permitido vivir situaciones que habitualmente no puede vivir, ¿no? Compartir más tiempo con la pareja, compartir más tiempo con los hijos, tener más tiempo para uno mismo. Y también está la parte contraria, ¿no? Que esta situación de convivencia pues genera más roces, genera conflictos y genera situaciones que antes no se daban o no se daban en la misma medida, o si se daban eran mejor gestionadas. Luego también, volviendo a la parte positiva, esas personas que han estado en contacto con realidades que de otra manera no podían disfrutar, también ya sabemos que la exposición, ¿no?, a reforzadores termina saciando, ¿no? O sea, que al final habrán visto también su parte negativa, pero yo no lo pondría todo como, no lo etiquetaría todo como bueno o malo, ¿no? Un poco como ha dicho Victoria, al final el confinamiento o la pandemia no es la causa de las cosas, sino que genera un contexto en el que se dan ciertas circunstancias, ¿no? Pues una pareja que antes tenía su momento de esparcimiento, su momento de intimidad cada una de las partes, y ahora eso es más difícil o lo ha perdido, va a estar más con los nervios a flor de piel, más irritable, probablemente con menos ganas de tener una actitud dialogante.
o hay que trabajar más para tener un autocontrol de tus propias emociones, para tratar de ser constructivo, ¿no? O si además tienes que teletrabajar, cuidar a niños, pues se van juntando fuentes de estrés, todo en el mismo contexto, y al final es todo como una bomba de relojería, y ahí es donde, bueno, pues llevamos insistiendo, yo creo todos, que entran en juego ya las habilidades de afrontamiento que tenga cada uno, ¿no? Dentro de que esas situaciones se dan, luego vemos que hay gente que pierde más los papeles con más facilidad, y ya los perdía antes, pero ahora todo se agrava, y gente que tiene más voluntad de diálogo, que sabe, voy a decir, gestionar mejor sus emociones, o sabe lidiar la situación de una manera para que los conflictos no vayan a más. Bueno, dejo a mis compañeros que hablan, porque si no podría decir muchas cosas. Eduardo, si quieres. Bien, sí, yo también comparto todo lo que han señalado, también porque siempre he trabajado en un enfoque cognitivo-conductual, ya comparto la idea de que no son los eventos en sí mismos los que están a la base del malestar, sino que las interpretaciones que cada sujeto hace de los eventos los que generan las consecuencias al corto, mediano y largo plazo. Dicho eso, efectivamente, y porque he estado participando en diferentes instancias y eventos científicos relacionados con esta temática, me ha tocado participar en diferentes informes y reportes que han podido sistematizar cómo nos ha ido afectando la pandemia. Por un lado, ya sabemos que ha habido un aumento, y siempre desde la mirada de mi país, ¿cierto? Desde Chile ya, en nuestro caso, ya hemos visto un aumento de los reportes de niveles de violencia en contra de la mujer, sobre todo producto de que muchas de ellas han sido objeto de violencia al interior de su hogar, y eso se ha acrecentado cuando el agresor vive con ella en un contexto de confinamiento. O sea, han aumentado las denuncias por violencia en sus diferentes formas, pero sobre todo la violencia doméstica. Por eso que se han implementado algunas medidas para ir en directo apoyo a estas mujeres que sufren la violencia a diario. Otro elemento que yo creo que todos hemos sido testigos es un aumento de la sobrecarga de roles, funciones y tareas asociadas al teletrabajo, al trabajo a distancia o la educación a distancia. Personalmente, yo que me desempeño como académico en la universidad, uno puede comparar todo lo que uno hacía el año pasado con todas las actividades que han surgido ahora en este contexto de la virtualidad, y yo diría que se han triplicado todas las actividades de docencia, de preparación de material, las actividades propias de la investigación. Entonces yo creo que todas las personas de una u otra manera han visto sobrecargada su rutina producto de este nuevo escenario. Otro elemento interesante también que ha surgido es que también la pandemia tiene una vertiente económica, y eso ha llevado a que en Chile se han perdido desde marzo a la fecha un total de 1.800.000 empleos, lo que ha llevado a que hemos entrado en un estado de recesión económica, y ese factor, la pérdida del empleo, la cesantía, se transforma en un factor de riesgo que afecta a las familias y a los grupos vulnerables, porque como este escenario sigue estando marcado por la incertidumbre, ¿cierto? Hay muchas familias que hoy en día lo están pasando muy mal y no están alcanzando a cumplir con sus compromisos económicos, y por lo tanto lo expone directa o indirectamente a otra serie de consecuencias psicosociales provocadas por esta vertiente económica. Otro elemento importante también es las condiciones sociales en las que se vive una pandemia. Ya lo hablamos, las condiciones de habitabilidad, de confinamiento, el acceso a las redes de apoyo, el apoyo social en los grupos más vulnerados, por supuesto que lo expone más duramente a los efectos que está provocando en esta pandemia, porque no es lo mismo estar en una situación que al menos de habitabilidad te permite realizar un confinamiento seguro versus aquellas familias que están en una condición de hacinamiento en la cual es imposible cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el nivel central. Y otro elemento importante, ¿cierto?, que yo creo que ya señalaban las colegas, es la dificultad que han tenido algunas personas para adaptar su rutina a este nuevo contexto. Y desde ahí yo me conecto también con las cosas positivas u optimistas que han surgido en este contexto de pandemia. Yo creo que por un lado esta pandemia debe permitirnos ver la importancia que tienen los afectos, las emociones, las cosas simples de la vida.
Hoy en día, después de muchas semanas o meses de haber estado en un confinamiento muy estricto, valoramos la importancia de un abrazo, de un saludo, de valorar los vínculos familiares, de valorar la importancia de las redes de apoyo con las que contamos, de valorar la posibilidad de tener una salud adecuada, ¿cierto? La importancia que tiene la actividad física, sobre todo ahora que muchos hemos estado en confinamiento, valoramos la posibilidad de salir a un parque, de caminar, de respirar aire puro. Nos hemos dado cuenta además de cómo nuestro medio ambiente ha reaccionado como consecuencia del confinamiento, y hemos visto, acá en Chile hemos visto casos súper interesantes de cómo los ecosistemas han respondido de manera autoorganizada, animales que se han recuperado su hábitat, ciertos animales que incluso han llegado a las ciudades producto de este confinamiento. En fin, también debe hacernos reflexionar sobre cuáles son los desafíos que el planeta enfrenta en materia de cambio climático, ¿cierto? Y por último, para no extenderme tanto, también yo sigo insistiendo que esta pandemia nos tiene que permitir alcanzar nuevos acuerdos en torno a cómo vamos a potenciar mejores condiciones de vida, de calidad de vida para una salud mental positiva, porque no puede seguir siendo el hermano pobre o el eslabón más débil de la salud pública en Chile y en el mundo. Así que yo creo que eso son aprendizajes o lecciones que espero que podamos extraer como país, y que no volvamos a la normalidad que teníamos antes, sino que a una nueva normalidad en la cual todos los países realmente puedan sacar lecciones y podamos realmente avanzar hacia la construcción de un mundo distinto. Y por último, José Luis. Bueno, ahora que digo yo, si no me habéis dejado nada. Bueno, todo es muy bien. Yo simplemente 2 preguntas que me hago en modo de reflexión. Es que, ¿qué cambios serán temporales o quedarán estructurales, ¿no? O sea, después cuando acabe la pandemia, ¿seguiremos teniendo gel? ¿Se seguirá manteniendo la distancia? ¿Qué es lo que quedará, no? Y luego también lo de los afectos, ¿no? Que yo me pregunto hasta qué punto podemos seguir reprimiendo los afectos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí sin poder dar abrazos? O incluso hace una semana veía a un sexólogo que recomendaba no dar besos, ¿no? Sexo sin besos, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? ¿Se puede mantener esto? ¿Alguien que quiera añadir alguna cosita o replicar? Yo quería agregar algo, porque quedó como que tal vez me quedé con la parte negativa, y por supuesto, como toda situación, tiene su lado bueno y su lado malo. Una de las cosas positivas que hemos visto es, bueno, como decían, si bien los padres de repente se encontraron con una super actividad, ¿no? De tener que llevar el trabajo a casa, el cuidado de los niños, que muchas veces, bueno, los niños pasaban muchas horas en el colegio o eran cuidados por otros cuidadores, y sumado a eso, atender a la actividad, no sé cómo es allí, pero acá se utilizó mucho durante algunos meses hacer clases virtuales, ¿no? Por parte de los niños también, en la escuela. Los niños acá tienen unas computadoritas que se conectan ahí con... normalmente en tiempos no de pandemia también hacen trabajos por allí. Entonces se utilizó ese medio y claro, los padres tenían que estar ahí ayudando, supervisando y demás. Entonces, si bien nos encontramos sí, con padres muy estresados, agotados y deseando que la escuela comenzara cuanto antes, sí también se vio que esto de lo mismo que las parejas, ¿no? Volver a encontrarse con los hijos 24 horas, todos los días, tuvo su momento de decir, ¿qué hago con los niños? Papás desesperados. Y luego de esa etapa de desesperación, la creatividad, ¿no? De volver a conectarse, por ejemplo, con juegos antiguos, ¿no? Juegos que de repente jugaban los papás, por decir algo, el uso del juego de mesa, porque ya también la idea no es pantallas 24/7. Entonces llega un momento que los niños, como sabemos, están como muy acostumbrados, y que cuando no hay pantallas es ¿qué hacemos? Y más con los niños adentro de casa. Sumado que nosotros comenzamos la pandemia en el otoño, o sea, luego venía el frío, o sea, era más tendiente a estar adentro. Entonces, bueno, como positivo, la creatividad que siempre está en el ser humano, a veces tiene que llevar a situaciones límite para desarrollarla, y volver a conectarse y jugar, ¿no? Que parece algo tan tonto y tan simple,
Pero en la vida que llevamos, rápida, ¿no? Y de apuros, muchas veces los papás comparten poco tiempo con los niños. Y bueno, encontrarse con que, bueno, hay que buscar otras estrategias de entretenimiento, de aprendizaje, de compartir, de tolerancia, ¿no? De apuntalar, de sostener, porque los niños también, dependiendo de la edad, algunos muy preocupados, ¿no? Con que tenemos la tele y todo el día nos muestra lo mismo, también ayudar a gestionar y a explicar qué estábamos viviendo, porque para los niños también es una situación difícil, rara, ¿por qué no pudo ir a ver el abuelo? ¿No? Un montón de cosas que tuvo su lado positivo, pero también aclarar eso. Precisamente ahora viene el tema de los niños, no sé si quieren decir algo más o replicar algo antes de pasar al tema. No, simplemente quería, en alusión o tomando el hilo de lo que ha comentado Victoria, que aquí es donde se ve la enorme capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Que nos ponen en unas circunstancias determinadas y tenemos que sobrevivir. Y si tenemos que estar entretenidos, pues nos buscamos mil maneras de estar entretenidos, incluso hasta irnos al extremo de estar, de presionarnos porque hay mil pelis que ver, mil series, que esto también ha ocurrido, es una realidad que nos hemos encontrado durante el confinamiento, ¿no? Es esto de productividad hacia el ocio, ¿no? Esto también nos tendría que llevarnos a plantear en qué tipo de sociedad vivimos, que tratamos de llenar todos los huecos que tenemos para hacer actividades que consideramos productivas. Pero bueno, eso ya daría para otro debate, pero que al final las circunstancias nos obligan a explotar los recursos que tenemos de la manera que tenemos. Y luego sí que quería retomar una cosa que ha dicho José Luis, que me parece importante, ¿no? Llevamos mucho tiempo sin tocarnos, sin besarnos, sin abrazarnos, sin hacer cosas, sin tener contacto social. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo no va a ser comprensible que sucedan cosas como las que se han etiquetado como síndrome de la cabaña, ¿no? Que a la gente, o haya personas, no todas, que les pueda costar volver a la normalidad, que le pueda costar volver a tocar, dar abrazos, que le pueda costar volver al ritmo de vida cuando a lo mejor el ritmo de vida que llevaba antes no era especialmente gratificante. Entonces, son cosas que son normales. Así que lo preocupante es cuando se le pone a eso, que podrían ser reacciones normales, igual que el famoso síndrome postvacacional, se le pone el término trastorno, síndrome, ¿no? Porque para los psicólogos, vale, estamos acostumbrados a esto de las etiquetas y sabemos de qué va la cosa, pero a la población, cuando oye estas cosas, tienen una connotación negativa, y lo que hay que explicar es que son reacciones completamente normales cuando hemos estado habituados a estar 2 meses y medio, en el caso de España, por ejemplo, a una situación de estar entre las 4 paredes de tu casa. Entonces, bueno, lo normal es que pueda costar volver a la normalidad. Como decía antes, es un proceso de habituación que la mayoría de nosotros, los que hayan tenido dificultades, los que no, perfecto, pero se hará en general, en la mayoría de los casos, de forma pues muy natural, hasta volver a normalizar, y cuando nos podamos abrazar, besar de forma más libre, que todavía eso pues no podemos, pues igual hay gente que al principio le cuesta, pero nos volveremos a habituar.